¿Estamos? Esta mañana le quiero hablar. Mire, ¿qué es esto para usted? Una llave, ¿no es cierto? Bueno, esta mañana le quiero hablar de una llave maestra. Usted sabe que la llave maestra abre todas las puertas, ¿no? Y es una llave en la cual no he hablado, sí lo he leído mucho, pero no me he detenido a estudiar profundamente lo que esa llave me da, lo que esa llave me provee. Y yo se lo quiero compartir esta mañana para que usted tenga esa llave, porque o la tiene o no la tiene. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 34 y el versículo 9, y dice así la palabra de Dios: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Vuelvo a repetir: pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Y Proverbio 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La pregunta esta mañana es: ¿qué es el temor de Dios y qué no es el temor de Dios? Vamos a ver qué es el temor de Dios, y vamos a ver que en el judaísmo, tanto como en el cristianismo, el temor de Dios es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, el cual nos inspira una reverencia y un temor santo al Señor. Es tener cuidado de no ofender al Señor. Y ese temor nos lleva a apartarnos del mal. Y como creyente, el Espíritu Santo nos guía al bien. Porque dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Quiere decir que una persona que teme al Señor tiene sabiduría. Y dice, y el apartarse del mal es un hombre inteligente, que tiene inteligencia. Hoy está la inteligencia artificial, ¿no? Pero esta es la inteligencia que Dios nos da a nosotros los hombres. Proverbio 8:13 dice: el temor del Señor. ¿Quiere saber usted lo que es el temor del Señor? Es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Es un don, el temor de Dios es un don que nos libra del orgullo, sabiendo que todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a la gracia y a la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Cuando nosotros tenemos ese temor santo, también vamos a tener sabiduría de Dios. Y sabiduría significa saber lo que hacer en determinado momento, en determinado asunto. ¿Cuántas cosas hacemos sin sabiduría? Y después lamentamos. Y es como decía un hermano, que cuando uno se equivoca, le puede llevar 10 años. Y yo le llamo 10 años de disciplina para poder enmendar el asunto. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. ¿Pero por qué viene la falta de sabiduría? Cuando dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar. Pero ¿sabe por qué no pedimos sabiduría? Porque no tenemos temor de Dios. Me hace acordar al pueblo de Israel, ahí en el libro de los Jueces,
que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es no tener sabiduría. Eso es no tener entendimiento. Porque la Biblia lo dice claramente. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, también vamos a tener sabiduría de Dios. No podemos pedir sabiduría a Dios cuando no tenemos temor de Dios. Cuando no tememos a Dios. El Salmo 34, 11 al 14 dice David: vengan, hijos míos, y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. David estaba hablando proféticamente acá. Y dice: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. El temor de Dios, hermano, no es miedo ni es temor humano. Porque acá está la diferencia entre el temor a Dios y el temor del hombre. Porque dice Proverbio que el temor del hombre pone lazos. El temor del hombre te ata. Pero el temor de Dios te libra. Y dice acá, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, 9, 10, la palabra miedo. Hoy, mire, la gente tiene miedo. Usted con el que habla tiene miedo. Usted habla con la gente, prácticamente ninguna persona le dice que las cosas van a mejorar. Seguro porque está mirando abajo. Las cosas como van abajo no van a mejorar. Pero para los hijos de Dios, nosotros sabemos que Dios tiene todo el control. No en algunas situaciones, sino en todas las situaciones. Porque dice que a los que a Dios aman, y los que a Dios aman son aquellos que le temen. Y dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces Dios permite ciertas cosas, ciertos asuntos en mi vida y en tu vida porque Él está trabajando conmigo. Y dice acá la palabra en Génesis 3, 9 al 10, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera palabra que vemos en la Biblia de la palabra miedo. Esto es muy normal muchas veces con los niños, que tenemos que dejarle la luz porque tienen miedo. Pero es algo natural del hombre el miedo. Es una experiencia emocional, humana, que aparece como una consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. Porque no sabemos el tiempo que estuvo Adán y Eva en el huerto, donde dice que se paseaban ahí en el aire, en el fresco del huerto, en la presencia del Señor, pero cuando ellos desobedecieron, entró el miedo. El miedo es causa de la desobediencia del hombre. Es de la naturaleza caída del hombre. Ahí viene el miedo. ¿Y cuántos tienen miedo? Miedo de no llegar a fin de mes, miedo de no pagar esto, miedo de lo que van a hacer, miedo. Eso es todo natural, hermano y amigo. Porque si nosotros realmente hemos sido alcanzados por la gracia y el amor de Jesucristo, el miedo se va. Y viene el temor de Dios, que es diferente. El miedo implica una falta de relación con aquello que es objeto de ese miedo. Acá en el tema de Adán y Eva, el objeto era Dios. La persona de Dios, le tuvieron miedo a Dios. Y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos porque habían salido de la presencia de Dios. Y hermano, cuando uno sale de la presencia de Dios, cuando otras cosas ocupan el primer lugar que Dios, y vas a tener miedo.
Vas a tener miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esa es la declaración del hombre cuando el hombre ha desobedecido a Dios. Y el Salmo 34:9 dice, teman, cuando comenzamos este mensaje, dice, teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Aquí hay la verdad, aquí está la llave. Todos los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque Jesús es todo suficiente. Lo dice el evangelista San Juan. Dice que de su gracia tomamos todo, gracia sobre gracia. Y yo diría, victoria tras victoria, fe más fe, fe que crece, no fe que decrece, esperanza contra esperanza como Abraham, que le creyó a Dios. Dios ha provisto ese temor para ayudarnos porque Él nos ama. Y ahí en Jeremías 32, 40 y 41, dice la Escritura, hablando Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, y diciendo lo que iba a venir para el pueblo de Israel, que iba a ser llevado cautivo a Babilonia, por haber desobedecido a Dios, por haber puesto a Dios tras sus espaldas. Y hermano, cuando ponemos a Dios tras nuestras espaldas, no espere cosa buena. Porque para eso están las cosas que sucedieron, dice Pablo. Estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza. Y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré, escúcheme, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios está diciendo, yo les voy a dar mi temor, y los voy a plantar, y me voy a gozar con ustedes. Y ahí está el gozo del Señor. Cuando uno camina en la luz, cuando uno camina en la verdad, tiene gozo. Puede tener 100.000 problemas. Pero como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fuerza. No dice exento de cosas, exento de problemas. No, gozo, que es algo mucho más profundo. Y eso lo pone el Señor. El Señor nos dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. Y esto nos muestra claramente que es el Señor quien pone ese temor santo, que es el Espíritu Santo quien nos da esa clase de temor. Porque Pablo, cuando escribió la primera carta a Timoteo, le dijo a Timoteo, por todo lo que estaba pasando, porque Pablo estaba encarcelado y eran perseguidos por la fe en Cristo. Y Pablo le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, espíritu de miedo, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando hablamos del dominio propio, estamos hablando que uno tiene control adentro de ese espíritu. Puede dominar el asunto, pero con el Espíritu Santo. Si no, los asuntos lo desbordan. ¿Me entienden? Es como dijo una hermana, dice, fue a hablar con el pastor, y dice, tengo como dos perros adentro mío. Y el pastor le pregunta, y bueno, ¿y quién gana? Aquel que les da de comer. Según el perro que alimentas. ¿Me entiendes? Es aquello que tú alimentas, va a tener poder sobre tu vida. ¿Cuántos pensamientos que no son del Señor
Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo, ¿qué tenemos que tener? La palabra de Dios. El temor de Dios es de naturaleza divina, pero el temor del hombre, ese miedo, es de naturaleza humana. Hermano, el temor de Dios nace de un amor genuino de Dios que nos acompaña cuando uno verdaderamente se ha convertido. Hoy podemos nosotros estar en la iglesia 20 años, 30 años, 40 años, los años que usted quiera. Pero si verdaderamente uno no ha nacido de lo alto, no ha nacido de nuevo, no va a tener ese temor. Porque una verdadera conversión, viene ese temor, aunque nosotros podamos hacer muchas cosas después. Y todo nos ayuda para bien. No es que Él nos incita a que pequemos, pero muchas veces cuando hemos caído y hemos clamado al Señor y Él nos ha vuelto a levantar. Quizás el próximo domingo vamos a ver la diferencia entre decir, tengo temor de Dios y verdaderamente vivir en el temor de Dios. Porque no vaya a creer que me he olvidado de las puertas de Nehemías. No me olvidé. Todavía tenemos la puerta oriental, tenemos la puerta de la inspección, para volver nuevamente a la puerta de las ovejas, de donde comenzamos. Me quedan algunas puertas más, pero he sentido la necesidad de que tengo que predicar esto. Porque le digo más, este año el Señor nos dijo al comenzar el año, no te dejaré ni te desampararé. Pero tiene que ver con ese temor santo de Dios en nuestra vida. Porque no es mágico. Es como decir, no es soplar y hacer botella. ¿Me va entendiendo usted lo que le quiero decir? Mire, el temor es un regalo de Dios. Porque el profeta Isaías, cuando hablaba del Mesías, que vendría, Jesucristo, que ya vino, y no solo vino, murió en la cruz, resucitó y ya ascendió nuevamente a los cielos, pero volverá. Pero dice, hay una marca claramente en lo que sucedía en el Mesías, en el Cristo. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aquí vemos lo que hacía el Señor Jesús. Él dijo, yo hago todo lo que el Padre me diga que haga. Y usted puede hacer lo mismo. Yo voy a hacer todo lo que Dios me diga que haga. ¿Por qué? Porque si Él me ha dado el Espíritu Santo, Él también me da el poder y la gracia para hacer aquello que Él me pide. Él no me va a pedir algo que yo no puedo. Como dice la Escritura, ¿qué padre es aquel que le pide pan y le da una piedra? ¿Y qué padre es aquel que si le pide un pescado le da una serpiente? ¿Me entiende? Hermano, el apóstol Pablo nos muestra que Dios cumple un papel importante en nuestra vida con respecto a ese temor apropiado para nuestra vida. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios, ¿qué dice? Él pone el querer y el hacer. Pablo indica, por tanto, ahí en Filipenses 2:12, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, ocúpense. Y uno dice, bueno, yo soy salvo, pero ya no me ocupo más nada. Y hoy está el gran debate, una vez salvo, siempre salvo. Y yo creo que una vez que usted es salvo, siempre salvo, si ha nacido de nuevo. Le firmo ahí debajo. Porque el hombre que ha nacido de nuevo tiene temor de Dios. Aunque muchas veces se equivoque. Porque Dios no nos llama porque éramos perfectos. El que es perfecto es Él. Sus caminos son perfectos. Pero nosotros 2 por 3 estamos fallando. Pero también estamos volviendo, porque el Espíritu Santo nos dice lo que debemos hacer. El temor de Dios nos hace humildes. Y cuando uno verdaderamente teme a Dios, uno se va a someter a Dios sin importar el costo. Hoy hay mucha gente que está especulando cuánto costo. Porque como todo es económico, ¿cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo perder? ¿Qué costo tiene? Pero Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, dice que tome su cruz y me siga. El costo era todo. ¿O es un costo que usted lo puede negociar? ¿Qué le costó a Jesús? Nuestra salvación, como cantamos esa canción. Un sacrificio tan grande, ¿cómo lo puedo pasar por alto? Si hemos sido salvos porque Él vino, porque Él descendió del cielo a caminar acá en este mundo para que nosotros podamos entender. Y a los 33 años fue llevado a la cruz, sin pecado. Y al tercer día resucitó. Y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Hermano, el temor de Dios hace que nos sometamos a Él sin importar el costo. ¿Por qué? Porque si Dios te pide algo, siempre es para bien. El profeta Isaías aquí en la escritura, ahí en el Isaías 62, 2, y acá nos muestra la actitud apropiada que tú y yo necesitamos tener. Porque uno dice, Dios está conmigo, pero Dios deja claramente con quién está Él. ¿Quieres saber con quién está Él? Ahí va a ver la escritura. Dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. El cielo y la tierra, todo lo creó Dios, más todo lo que hay en ellos. Dice, yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Eso es tener temor de Dios. A veces nosotros decimos, bueno, pastor, bendígalo. Y hermano, yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice. Me acuerdo cuando le dice una mujer que venía hace muchos años, cuando recién comenzamos, dice, quisiera hablar con Jorge para que me case. Y él le dijo, vos sabés que Jorge no te va a casar. Y nos llamó. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice. Y léalo de nuevo. Léalo de nuevo. Póngalo, por favor. Póngalo. Dice, bendeciré. Dice, yo el Señor he hablado. No lo está diciendo Isaías. No lo está diciendo Jeremías. Lo está hablando el Señor. Dice, yo bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. A esa persona Dios la va a bendecir.
bendición con tal que venga gente. Pero hermano, yo temo a Dios. No puedo hablar cualquier cosa para ocupar un momento y ya está. Tengo que venir acá y predicarle lo que Él pone en mi corazón, lo que Él pone delante de mí. Y le puedo asegurar que en la semana miro muchas cosas, pero Él inclina mi corazón. Esta semana estuve desde el lunes hasta el día jueves para saber lo que iba a predicar. ¿Qué quiere que le diga? Le digo, esto que le estoy hablando es porque el Señor lo puso delante y dice, yo voy a bendecir, yo voy a bendecir a los que tienen corazón humilde. ¿Quién es corazón humilde? Aquellos que se humillan, aquel que se arrepiente. Pero no espere bendición si usted no se arrepiente. Hermano, esto es así. Ese es el temor de Dios. Hoy a veces no encontramos la respuesta. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con aquello? Y hermano, la respuesta hoy la tenemos claramente. No hay temor de Dios. A ver si en las iglesias están predicando el temor de Dios. No se está predicando el temor de Dios. No se habla del temor de Dios. Se habla de que te van a bendecir. Pero hermano, Dios bendice a aquellos que tienen claramente un corazón humillado y que tiemblan ante su palabra. Es que cuando tú lees, está mal, y lo primero que te hace es parar todo y arreglarlo. ¿De qué me sirve encontrar una palabra en el Génesis y leerme hasta el Apocalipsis sin haberme arrepentido? Me arrepiento ahí. Señor, perdóname, he hecho mal. ¿Para qué? Para que pueda seguir leyendo y tener entendimiento. Ah, pero leí en el Génesis ahí. Y bueno, me fui hasta el Apocalipsis y me lo leí todo. ¿Y qué te sirve? Si no has temblado ante su palabra. Si no te has humillado delante de Dios. Como dice, ¿qué pide Jehová de ti? Amarlo y humillarte delante de tu Dios. Hermano, vemos esto en Noé. Usted, así como Brenda hablaba esta mañana de David con Saúl, ¿alguien de ustedes se ha puesto a pensar un poco en Noé? Porque el Señor dijo que sería como los días de Noé, antes de que Él venga. Y le voy a decir algo, la Escritura está hablando que Él está viniendo. No hace un paréntesis. Desde que Él fue, ya está viniendo. Y un día se hará realidad a los ojos de todo el mundo, no de un pequeño grupo selecto. Todos. Noé, cuando el Señor le habló, Él demostró tener un temor de Dios. Porque si usted lee la Biblia en esos primeros capítulos, dice que la maldad del hombre era muy grande. Más o menos como ahora. Y para mantenerse ahora con tanta maldad, con tanto de lo que dicen que la iglesia tiene que cambiar. La iglesia no, la iglesia tiene que perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Afirmar la palabra, declarar la palabra, volver a la Biblia. La iglesia no tiene que cambiar. Los que tienen que cambiar son las personas que van a la iglesia. Y vemos ahí cuando Dios le habla a Noé y nos dice ahí en Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Y dice, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Imagínense, no había llovido nunca. Pero temía a Dios. A veces necesitamos como que hacer un mejor, preparar mejor el asunto. Hermano, el hombre que tiene fe,
y que tiene temor de Dios puede vivir en cualquier sitio. Porque Dios está con él ahí. No se trata del lugar. ¿Sabe? Proverbios 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conduce a riqueza, honor y a una larga vida. Vino la destrucción, se lo llevó a todo. Pero Noé salvó su familia. Y Dios le dio larga vida. Y le dio honor, porque estamos hablando de Noé. Ahora Noé, cuando Dios obedeció a Dios, él pensaba que iban a hablar de él. No lo sabía. Y lo mismo sucede contigo. Si tú eres un hombre y una mujer que temes a Dios, quizás de aquí de muchos años que tú no estés, hablarán de ti. Y se recordarán de ti. Y hablarán y dirán: este hombre, esta mujer le obedeció a Dios. Tenía temor de Dios. ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. Porque los milagros lo hace Él. Pero tenía temor de Dios. Hermano, necesitamos tener temor de Dios hoy nuevamente. Necesitamos ese temor santo que nos aparta del mal. Porque cuando tenemos temor de Dios, ¿sabe? Reconocemos lo pequeño que somos. A veces nos creemos tan importantes. Pero mira lo que dijo David. El Salmo 8:4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Y hoy tenemos toda la esperanza puesta en el hombre. Hoy todos los ojos van al hombre. Hermano, levante los ojos al cielo. Porque David, en ese temor de Dios, él dijo: ¿qué es el hombre? Él dice: Señor, ¿qué soy yo para que tú vengas y me visites? ¿Quién soy yo para que vengas y tú me hables? ¿Quién soy yo, Señor? Siendo tú santo, puro, verdadero, ¿quién soy yo? Y esa es una actitud de humildad, hermano. No es una actitud de soberbia. Porque nos ayuda a ser considerados y a no ser arrogantes, orgullosos. Bueno, ahora yo ya me sé Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Yo ya lo sé de memoria. Hermano, mire lo que dijo Pedro ahí en 1 de Pedro. Si no santificad a Dios del Señor en vuestros corazones, Dios debe ser entronado en nuestra vida, entronado en nuestro corazón. Y dice: y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Te van a preguntar: ¿y por qué crees? Y le das la razón. Y le das tu testimonio. Y le cuentas lo que Dios ha hecho. Y le cuentas lo que Dios está haciendo. ¿Me entiendes? El temor de Dios nos enseña a ser obedientes. Porque desarrolla en nuestra vida un deseo de complacer a Dios. Y sobre todas las cosas no queremos decepcionarlo. ¿Sabe cuántas veces he tenido que decirle: Señor, perdóname, otra vez te fallé? No quería fallarle. Y es como dijo Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que está en mí. Y él dijo: pero ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque el único recto y puro es Él. Nosotros 2 por 3 nos torcemos, 2 por 3 hacemos cosas que verdaderamente no teníamos que haber hecho. Pero el tema no es lo que hice, sino si me arrepiento verdaderamente de lo que hice. Mire, hermano, el temor de Dios es mucho más que un simple respeto hacia Dios. Es mucho más profundo, porque nos hace ser conscientes de que habrá un día de un juicio delante de Él. Pero
pensando en esto. Mire lo que dice ahí en 2 Corintios 5, 9 y 11. El apóstol Pablo escribió: por tanto procuramos también, o ausente o presente, serles agradable a Él. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pablo dice: conociendo pues el temor, y esto es, la palabra no es miedo, sino es el temor santo de Dios, persuadimos a los hombres. Persuadimos, le hablamos, convencemos a las personas, a los hombres, porque un día vamos a tener que dar cuenta, sea por lo bueno o por lo malo. David entendía esto, entre el temor de Dios y la obediencia, cuando escribió ahí en el Salmo 111:10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. Y dice: buen entendimiento tiene todos los que practican su mandamiento. Su loor permanece para siempre. La persona que teme a Dios tiene buen entendimiento. Porque no es que deja de ser una cosa porque sí, porque uno sabe que eso a Dios no le agrada. Él lo sabe. David dijo en el Salmo 119, 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El temor de Dios llevó a David a dedicar uno de los salmos en obediencia al cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento habla de un descanso. Y ahí en el 92, 1, 2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Este es un salmo gradual para el día de reposo. Y para los judíos era el sábado, y es el sábado, el día de reposo. Pero para el cristiano es el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué es el domingo y no el sábado? ¿Quiere saber por qué? ¿O ya lo saben? A ver, ¿cuántos lo saben? ¿Por? Porque cuando Dios hizo la tierra, hizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo dijo que sería el día de descanso. Amén, hermano. Amén. Yo por eso ya le hablé hoy antes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús estuvo muerto justamente el día de reposo. Era sábado cuando Jesús estaba muerto. Pero el primer día de la semana, el domingo, Jesús resucitó. Y por eso nosotros nos reunimos el domingo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a Jesucristo. Porque Él está vivo hoy. Y es el testimonio de ese primer día de la semana. Por eso nos reunimos el domingo. Porque si sería una cosa optativa, bueno, ¿cuándo nos podemos reunir? Pero el domingo es el día de reposo para el cristiano. El domingo es un día separado, dice santificado, significa separación. Es un día que Dios ha santificado y es un día en el cual nosotros debemos congregarnos, alejarnos de los asuntos de trabajo, de la labor, de las cosas, para dedicarnos a la alabanza y adoración, que es lo mejor y la manera de estar ocupado el domingo. Mire, yo un domingo que no, no sé, no puedo. El domingo es el día de descanso y esto es bueno. No solo a los ojos de Dios, sino también es bueno y beneficioso para el corazón del hombre. Es bueno y agradable y bendito. Porque, mire, hace muchos años decía el pastor que la gente trataba
un ejemplo de los bailes, de las cosas, la gente necesitaba desconectar. Entonces la gente se iba al baile. Porque el hombre no está preparado para no tener día de descanso. No puede, tarde o temprano vas a perder la vida. Vas a tener un montón de problemas de salud. Porque no descansas. Una peli no te va a descansar. Un partido de fútbol no te va a descansar. Lo puedes ver la peli, no hay problema. Pero siempre que le des primero el lugar a Él. ¿Sabe, hermano? El camino de Dios puede resumirse en este versículo. El fin de todo el discurso es este. Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre tiene. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Él. Hermano, temer a Dios. Temer a Dios. Él promete darnos larga vida para el hombre que teme. Hoy vemos y estamos mirando la cantidad de gente joven que se muere. Les puedo asegurar que hay más mortandad de jóvenes que de gente mayor. ¿Pero sabe por qué? Porque la gente que hoy tiene 70, 80 o 90 años temían a Dios a su manera. No saltaban los linderos como ahora. Pero ya los viejitos lo estamos terminando. Sabían que si se robaba una gallina era pecado. Si se carneaban un cordero del vecino era pecado. Sabían. Entonces sabían porque tenían temor. Temor al castigo. No era temor a Dios. Pero los guardaba. Hoy vemos la maldad acampando en las calles. Hoy no hay ningún problema. Cualquiera puede blasfemar. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Se te burlan. Si vas a la iglesia y se te burlan. Eres un anticuado. Hermano, estamos viviendo en los días de Noé. Si verdaderamente eres cristiano, vas a tener que dar evidencia de tu cristianismo. Hay cosas que vas a tener que dejar. Si tú eres dueño y patrón de tu empresa o de tu trabajo, tienes que descansar. No descansar el lunes, descansar el domingo y venir a Dios. Ahora, si tú eres un empleado y te dicen el domingo tienes que ir, bueno, obedece, pero sigue orando para que Dios te dé tu trabajo. Porque el domingo es para santificarlo. ¿O no? ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? ¡Alábele si puede! Decía el diablo. ¡Alábele! Hermano, es así. ¿Sabe? El Salmo 38:9 dice que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló el mundo comenzó a existir y apareció por orden del Señor. Dios, hermano, es omnipotente. Suyo es el poder, suya es la gloria. Él crea, Él reserva, Él destruye, Él recrea y va a recrear los cielos y la tierra. Y eso es verdadero poder. Porque Pedro dijo que por la misma palabra están reservados los cielos y la tierra. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Lo dice ahí en 2 Pedro 3:7. El temor de Dios, hermano, para concluir esta mañana, debe hacer en nosotros dos cosas. Primero, producir en nosotros la misma actitud que Dios tiene para el pecado. Y es odiarlo.
odiar el pecado. Porque usted tiene que saber que a Jesús fue azotado, desfigurado por los hombres, no lo estimamos, porque Dios cargó en él la maldad de cada uno de nosotros. Quiere decir que el pecado tiene un costo. O lo pagas tú o lo pagó Jesús en la cruz. El pecado no es juguete, porque le costó la misma vida al Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, uno tiene que creer que el pecado tiene consecuencias. Segundo, el temor de Dios debe darnos un profundo respeto y comprensión de que Dios es santo. Hoy no se habla de la santidad de Dios. Pero si tú quieres, anda tu Biblia ahí en Isaías capítulo 6. Y dice que Isaías, cuando vio la gloria de Dios, la santidad de Dios, tembló. Dice que se movían los cristianos del templo. Debemos recordar que Dios es santo y que Dios es suficiente para proveernos para todas y cada una de nuestras necesidades. Que Dios no es un Dios escaso. Los escasos somos nosotros, escaso de fe, escaso de confianza, escaso de temor. Porque nos está diciendo que a los que Dios temen, les va a ir bien. Les va a ir bien. Hermano y amigo, el temor de Dios nos aparta del mal. El temor de Dios hace que vivamos vidas santas. El temor de Dios hace que la iglesia crezca. Si no, preguntar, ahora que tenemos teléfono móvil, ¿qué pasó ahí en la iglesia? Cuando Ananías y Zafira vinieron con mentira delante de Dios y le mintieron al Espíritu Santo. Y cayeron muertos en la puerta. ¿Sabe por qué? Cuando vieron eso entró temor de Dios. Dice, acá no se puede jugar. Quizás ya le habían mentido a Pedro otra vez. Pero hermano, el temor te va a guardar de caída. El temor te va a guardar. Lo importante, hermano, es obedecer a Dios por quién es Dios. ¿Quién es ser? Un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que como dijo David, que es el hombre para que lo visites. Pero Él nos ha visitado, Él nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos ese temor. Necesitamos volver a ese punto de encuentro. Cuando tú quizás el primer día que te entregaste a Jesús, cosas cambiaron para tu vida. Pero ahora ya las das como que se puede volver. Hermano, si volvemos a las cosas viejas, Pedro dijo que es como la puerca que vuelve a su vómito. No podemos volver atrás. Tenemos que seguir a Jesús. Y esta mañana yo quiero pedir al Señor que Él ponga un temor santo en nuestra vida. Y esta es mi oración. No sé si es tu oración.
Porque cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y yo quiero orar conforme a esta escritura de de Jeremías 32, 40 y 41. Porque dice, haré con ellos pacto eterno. Y cuando hablamos del pacto eterno, Jeremías estaba profetizando el pacto nuevo, el nuevo pacto que Jesús dijo cuando tomó la copa. Esta es la sangre del nuevo pacto. Es la sangre que nos limpia. Es la sangre que nos perdona. Y dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Quizás esta mañana necesitas otra vez entregarle tu corazón a Jesús. Y decirle, Señor Jesús, creo en ti esta mañana. Creo en esa sangre preciosa, que es la garantía del pacto eterno con el Padre. Porque Él es el garante. Y dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Porque hermanos, nos apartamos de Él porque no hay temor. Cada uno hacemos lo que bien nos parece. Pero Él esta mañana está hablando a tu corazón como habló a mi corazón. Y dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra. En verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, Dios dice, en verdad le voy a hacer esto. Porque la sangre de Jesús me limpia. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de los animales en el antiguo pacto cubría. Pero la sangre de Cristo limpia. Y cuando yo le digo, Señor, perdóname por mi falta de temor, y le digo la verdad, Señor, he perdido el temor. Pero esta mañana me arrepiento. Me arrepiento de todo corazón y yo sé que tú me escuchas. Perdóname, Señor. Porque te he puesto tras mis espaldas. He bajado mis ojos de Cristo. Me he olvidado del precio que Él pagó por mi alma. Y en verdad, Señor, he andado livianamente, pero hoy me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús. Lava mi alma, Señor, lava mi corazón, Señor, y vuelve a plantar ese temor santo. Vuelve a poner tu palabra para que tiemble a tu palabra. Vuelve a poner el deseo y el querer por obedecer tu palabra. Porque tú eres un Dios que perdona la maldad. Y que limpias con sangre santa y pura. La sangre de Jesús. Él es el sol de la mañana. Sol de la mañana. La oscuridad, donde no existe nada, ni viene al hombre que es malo, y le ama.
tu historia, tu historia. Levante sus manos. Porque tú sobre la mañana tienes vida, donde no existe nada, y viene al hombre que es malo y le ama, siendo tú el rey de la gloria. Moriste Moriste para darme victoria. Y hoy vive y llevo en mi canto tu historia. Otra vez. tu historia, porque tú sobre la mañana das vida, No me existe nada. Y viene. Gracias por venir. malo y le ama, siendo tú el rey de la gloria, y moriste Para darme victoria. Yo tengo victoria. y llevo en mi Canto. tu historia, y en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fin, lo vi a Jesús, y siempre feliz por él ser. Y en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé, y fue allí por fin, lo vi a Jesús, y siempre feliz por él ser. Hay una vieja canción que dice: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. y Y no mirar atrás. amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, Jesús, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Aleluya, Él está aquí. Él está aquí.
Seguir al santo de los santos. Seguir al hombre de Galilea. Seguir al bendito, al Hijo de Dios.